a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS, donde la salud y el saber va de la mano. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura en Médico Cirujano y Partero, cuenta con un doctorado en Ciencias y realizó un doctorado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta también con una maestría en Administración de Servicios en la Salud de la Universidad de las Américas, especialidad en Gestión de Hospitales por la Universidad de las Américas también. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Fue fundador y coordinador estudiantil del Grupo de Investigación de Anatomía del Departamento de Anatomía Humana. Se ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado en el Departamento de Anatomía Humana desde el 2004 hasta la fecha. Fue subdirector de estudios de pregrado de la licenciatura Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina del 2017 al 2022. Actualmente funge como secretario académico de la licenciatura Médico Cirujano y Partero y es jefe del Departamento de Anatomía Humana desde noviembre de 2022 hasta la fecha. Nos acompaña el doctor en medicina Rodrigo Elizondo Maña. Doctor, sea usted bienvenido. Gracias Luis por la invitación y también al doctor Guillermo Jacobo por invitarme a compartir con ustedes este espacio y poder platicar de algunas situaciones o temas relacionados a la educación y la salud. Gracias. Doctor, sea usted bienvenido. Estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros y pues me gustaría ir entrando de lleno al tema. Doctor, le quiero preguntar acerca de cuál fue su primer acercamiento con las ciencias básicas al momento de usted empezar a estudiar la carrera de medicina. Pues mira, esa es una pregunta interesante y nos tendríamos que remontar un poco en el tiempo, pero fíjate que cuando me tocó ser estudiante de medicina, creo que como a muchos jóvenes que ingresan, pues un primer acercamiento siempre son las ciencias básicas, ¿no? Y dentro de ellas, evidentemente está la embriología, la histología, ahora biología celular, la anatomía, y creo que de pronto, en aquel entonces, estoy hablando a mediados de los 90s, cuando me tocó ingresar a mí a la facultad, y la verdad es que eran materias que eran muy duras en el tema del estudio, es decir, la memorización de las estructuras anatómicas y de embriológicas, histológicas y de muchas otras era muy, muy rígido. Entonces, estaba basado básicamente en la memoria. Y eso lo hacía particularmente complejo. Okay. De entrada, toda la terminología anatómica, pero sin embargo, creo que también era una base importante, puesto que permitía hacer la forma de comunicación posterior en el ejercicio profesional de la medicina. Totalmente. Es decir, la terminología, el cómo poder presentar a un paciente y tal, mucho tenía que ver con el uso de esos términos que aprendimos también en las ciencias básicas. Aunque definitivamente fue duro, de entrada, sí, vienes de la prepa y chocas un poco, pero nada que con disciplina y con una constancia sobre todo, pueda salir adelante. Yo creo que es parte de algo importante con los jóvenes, ¿no? Entras, es un poco difícil al principio, pero la constancia y la disciplina, yo creo que no hay nada que las pueda vencer, ¿no? O sea, es decir, puedes aprender finalmente. Sí, totalmente, doctor. Junto con el amor hacia estas ciencias básicas. Y doctor, siguiendo un poquito con esta línea de sus inicios, sabemos que usted fue becario y posteriormente fue jefe de becarios del Departamento de Anatomía Humana. Doctor, ¿cómo nace este amor hacia esta ciencia? Pues fíjate que es una historia un poco peculiar, la voy a contar porque para mí fue algo muy trascendente. De hecho, tan es así que es lo que me tiene hoy, el día de aquí, ¿no? A mí siempre me gustó la docencia, mi madre maestra, mi padre ingeniero también y siempre interesado por temas sociales. Entonces, cuando ingreso a la Facultad de Medicina, de pronto tenía yo mis dudas, ¿no? De las dudas profesionales de qué hacer, qué no hacer, seguir adelante. Pero para mí hubo algo bien peculiar que me gusta a veces comentar porque me fue muy decisivo. Una fue que cuando uno ingresa a estudiar en la licenciatura, cuando yo me tocó ingresar, pues para empezar teníamos un plan anual. Ahorita ya son semestrales, ¿no? Desde hace ya muchos años. Pero en aquel entonces era
un plan anual. Y iniciábamos usualmente en septiembre, no en agosto. Y septiembre, pues como ustedes recordarán, saben que es un mes de lluvias. Aquí, bueno, cuando se respetan las estaciones en Monterrey, digamos, septiembre solía ser mes de lluvia, mes de huracanes, etcétera, ¿no? Y curiosamente, yo tenía una duda todavía sobre el estudiar medicina o estudiar ingeniería química. Y me acuerdo muy bien que pues yo me inscribí para medicina y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y como creo que muchos jóvenes en este momento, ¿no? Quieres probar. Y pues bueno, me inscribí. Y curiosamente en aquel entonces había una situación muy emblemática de un profesor de anatomía que después, bueno, me tocó conocer y convivir con él, que fue el doctor Ramiro Montemayor. Y luego estuvo el doctor Santos Guzmán también como jefe, una persona que además aprecio y me ha apoyado mucho siempre. Pero bueno, me remonto a lo que le estoy diciendo. En aquel entonces, pues el doctor Montemayor tenía una fama de ser muy exigente y sobre todo, deja tú lo exigente, que hacía que la materia fuera todavía más compleja de lo que ya era, ¿no? Por su forma. Okay. Tal vez de ser una persona rígida, más fuerte, más así, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues total. En mi cabeza siempre pensó, si voy a la facultad y me toca con el doctor Montemayor o así, pues ya veré si decido o no continuar o así. Oye, curiosamente, lo que es la vida, pues yo me acudo a mi primer día de clases cuando me entregaron mi horario, días previos al primer día de clases me entregan mi horario y yo veo que decía 7 de la anatomía, 7 de la mañana, aula 2. Y decía, no, pues ese era el horario del doctor Montemayor. Dije yo, híjole, pues a lo mejor ya, dije, bueno, pues no sé, a lo mejor ya mejor, pues voy a ir, sí, a ver qué pasa. Si no, pues me cambio a ingeniería química, pensaba en aquel entonces, ¿no? Claro. Y lo que pasó es que me acuerdo perfectamente el primer día de clases, pues 7 de la mañana yo venía desde Santa Catarina, en aquel entonces pues había el transporte público, era un poco más limitado. Claro. Y pues bueno, pues tenía que llegar tempranito y pues para asegurármelo ese día empezó a llover, pero como me parecía de veras que esto se iba así, yo dije, pues, oye, a lo mejor ya son muchas señales. Pero vamos a pensarlo de esa manera, ¿no? Claro. Decía, bueno, pero voy a ir por no dejar, ¿no? Para ver qué pasa, a ver si sí, si no. Bueno, pues no llegué. Al primer día me senté, recuerdo, en la primera fila del aula 2 y va a las 7 en punto de la mañana, se abre la puerta y entra el profesor de ahí y se presenta. Buenos días, soy el doctor David de la Fuente. Okay. Y fue mi profesor. Entonces, okay. Y yo lo comento porque a veces uno piensa, ¿no?, que hay factores, pero yo creo que el atreverse, el estar, el probar y el llegar, y luego fíjense lo más curioso para mí, digo ya de todo, es que ese año el doctor Montemayor decidió no dar clases, curiosamente ese año, aunque el año siguiente volvió a dar clases. Okay. Entonces, para mí fue algo que me marcó interesante porque para mí fue pues ir a enfrentar la situación, o sea, fue, pues a pesar de la lluvia, haber dicho, no, pues me quedo en la casa, no, claro, pues mejor no voy, o no, pues estaba, pero el decidir enfrentar la situación, y luego no solo eso, creo que en mi caso, pues esto me llevó a una sublimación, que fue ser becario, y ahí me dio la oportunidad el doctor Santos, luego ser dentro de los instructores, iniciar con la parte de investigación, que bueno, existía, pero no formalmente, y me tocó pues crear esa parte de iniciar ahí con otros compañeros becarios el tema de la investigación en anatomía, y luego ser ya jefe de becarios, ser profesor y ahora jefe del mismo departamento. Entonces creo que el mensaje siempre para mí cuando cuento esta historia es un poco el siempre tratar de enfrentarlo, el siempre tratar de estar, incluso en las situaciones que pudiera uno decir cómodamente, ¿no? Pues aquí me quedo, pues estaba lloviendo, había un aguacerazo en la distancia,
es llegar a tiempo, estar ahí, enfrentar la situación y finalmente pasan cosas, ¿no? Digo, si hubiera sido tal vez mi maestro, el doctor Montemayor, yo no creo que esta historia hubiera cambiado al final. Pero que lo importante creo es que ahí es, y así fue como inicié en su momento ser becario y después ayudar en todo este proceso y de ahí ya nunca me retiré, ¿no? De en lo que uno se dedica y trata de compartirlo y trata de siempre transmitirlo, ¿no? Con los jóvenes. Muchas gracias, doctor. Definitivamente toda una trayectoria. Y sí, creo que menciona varias cosas bastante importantes. Todo esto de dar la cara, empezar a hacer cosas que tal vez sí en un principio nos intimiden un poco, nos den un poco de miedo porque pues es la forma de crecer. A fin de cuentas es la forma de crecer. Al principio tal vez sí es un poco más difícil, al principio tal vez sí nos podemos sentir un poco abrumados, pero el momento en el que damos la cara todo empieza a fluir y vamos creciendo como estudiantes y como personas también. Claro, esa es una cosa importante para todos los jóvenes que están ahí iniciando y esto, hay que echarle. Y creo que lo más importante es enfrentar la situación y de esto va derivando en cosas más positivas a la larga, creo yo. Totalmente, doctor. Menciona acerca de los grupos de investigación, doctor. No queremos desaprovechar la oportunidad de preguntarle cómo era la investigación en ese entonces, cómo usted empezó a acercarse y cómo ha crecido esto que viene siendo el grupo de investigación de anatomía. Pues mira, a mí me tocó estar de instructor de anatomía y me gustaba mucho la labor frente al grupo, a la docencia y a ayudar a mis maestros. Algunos de ellos pues siempre te daban la oportunidad y te exigían y te hacían que te prepararas más, etcétera, y muy bien. Pero la verdad es que en mi interior siempre estuvo la curiosidad de desarrollar algo de investigación. Y fue un tema curioso porque cuando uno me quise acercar a la investigación, la primera puerta estuvo cerrada. Es decir, alguien me dijo, no, en la anatomía ya todo está investigado, ya todo está dicho, ya pues no hay músculos nuevos, no hay arterias nuevas ni nada, ¿no? O sea, es decir, pues ya está descrito. Entonces, fue la primera situación. No me quedé satisfecho con la respuesta y fui y toqué otra puerta y otra, hasta que finalmente hubo quien tendió la mano y esa persona, debo destacar siempre, fue el doctor Santos Guzmán, que fue mi mentor después en este tema, y que dijo, bueno, yo te voy a apoyar, tú dime qué esto, y me apoyó con algunos cursos de investigación, esto, y al principio era, bueno, ¿cómo la vamos enfocando, no? O sea, ¿cómo vamos a enfocar la investigación en la anatomía? Y ahí creo que fue algo importante. Otra persona muy importante en esto, que siempre estuvo en el laboratorio con nosotros y que nos apoyaba a los que estábamos ahí queriendo hacer, al doctor Octavio Tijerina, cirujano vascular. Y también creo que su ejemplo ahí de trabajo, de disección, de poder observar los detalles finos de los vasos, las arterias, de las venas, de los linfáticos. Y eso creo que esa uno podía ver la pasión con la que eso se hacía, y ahora habíamos que mezclarle la parte de investigación. Y en esa parte de investigación, con el apoyo que se recibió, pues fuimos formando un grupo. El grupo de investigación en anatomía, que ese grupo al principio pues éramos 2 o 3, nos juntábamos en la tarde a discutir ahí un libro de metodología de la investigación y a veces a leer algún artículo, y nos juntábamos un día ahí en la tarde y donde, como dicen, donde hay 1 o 2, luego hay 3 o 4 y luego hubo 5 o 6 y 23 años después pues hay casi 90 personas involucradas en el tema de investigación en anatomía. Entonces, para mí fue un gran reto y creo que eso también tiene que ver con la primera experiencia, ¿no? O sea, es enfrentar la situación y buscarle el cómo sí. Y eso es lo que creo que nos han enseñado aquí también en parte de este aprendizaje, nuestros maestros, ¿no? Porque fue primera puerta cerrada, segunda cerrada, pero no desistimos. O sea, estábamos ahí intentando porque decíamos, bueno, vamos a buscar. Y así, y luego encontrar compañeros entusiastas, ¿no? Que con más ánimo que con conocimiento fue que empezamos a desarrollar eso, ¿no? Con más ganas e ímpetu que realmente conocimiento sobre el tema, ¿no? Pero bueno,
finalmente ese grupo de investigación en anatomía ha tenido su evolución y pues ahora creo que brinda la oportunidad a muchos estudiantes, que esa siempre fue la filosofía del grupo. Fue un grupo abierto, un grupo que no tenías que ser instructor para pertenecer al grupo, porque era un grupo que buscaba ser una puerta para todos aquellos alumnos que buscaban dónde iniciar a hacer investigación y que no encontraban el cómo. Queríamos ser la puerta que sí se abriera para esos estudiantes. Y eso fue la motivación en su momento, y por eso una característica importante del grupo siempre es esa. Ese es el espíritu que siempre hemos trabajado y que ahora el doctor Alejandro Quiroga, como coordinador de investigación en el departamento, creo que ha entendido. Es más, él es producto de esto mismo. Él se acercó a queriendo hacer investigación en anatomía y encontró la puerta y bueno, y él sigue, creo, en esta labor, abriéndola para todos los compañeros estudiantes que están en el grupo de investigación en anatomía y ahora también en el Higgs y con todo esto. Entonces creo que vuelve a ser interesante el no darse por vencido, ¿no? Porque esto totalmente fue una puerta cerrada y otra, y a veces dices, ¿y a dónde corro? O ya no corro. Entonces dices, no, aquí hay que buscarle. Sí. O sea, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? Eso es lo que me parece a mí relevante. Sí, como dicen, el no ya lo tienes, hay que buscar cómo hacer las cosas. Claro. Y claro, doctor, una gran trayectoria de este grupo de investigación en anatomía, GIA, conocido también. Yo creo que prácticamente es de las mejores plataformas que tenemos aquí en la facultad, y como usted menciona, pues creo que sí han logrado tocar y han logrado formar a muchos estudiantes, por lo que va a mi siguiente pregunta para usted, doctor. Usted, a lo largo de su trayectoria, ¿cómo ha visto que influye el hacer investigación desde temprana edad en la carrera, por así decirlo? Pues mira, debo decir primero que estamos bien afortunados de estar en una facultad de medicina que ha impulsado siempre la investigación desde hace muchos años y que es un sello característico. O sea, el médico formado aquí, además de buen clínico por nuestro gran hospital universitario, también tiene un campo importante en la investigación, una oportunidad importante. Quien la ha querido aprovechar, creo que ha encontrado cómo aprovecharla. Entonces, sí, en el grupo de investigación en anatomía me ha tocado ver, fíjate, de estar de la mano, hombro a hombro con algunos estudiantes, sobre todo en aquella época que tenía la oportunidad de estar solo en el laboratorio y en la docencia, y me tocó formar y estar con ellos, estudiantes ahora especialistas, y algunos de ellos todavía siguen haciendo investigación, y cuando platicando con ellos nos damos cuenta de que sí se siembra una semilla en la forma diferente de abordar una situación, o sea, un problema, ¿no? Okay. Es decir, sí la gente busca, bueno, necesito documentarme, necesito probar, ver, vamos a hacer esto. Tengo la fortuna, digo, ahora de voltear atrás y haber participado con muchos de los que ahora especialistas en diferentes campos, y que su vida creo que ejercen la medicina con alto profesionalismo, pero también con un sentido de donde la investigación juega un papel clave en la atención del paciente. Es decir, el no quedarse solo con lo que se aprendió, sino en esa parte de formación continua y de ser crítico, claro, en el análisis de la información y en lo que le vas a ofrecer o no al paciente. Entonces, eso me da mucho gusto siempre. Es una experiencia bien padre cuando vienen y te platican, ¿no?, que ya estando afuera en la consulta, en el mundo privado, vamos a decir, o institucional fuera de nosotros, y que te comparten que les ha sido muy útil. Uno, la verdad, se siente que qué bueno, ¿no?, que hubo esa oportunidad de que se involucraran, que tuvieron el interés y que encontraron una puerta. Claro, que hubo esa plataforma. Claro. Totalmente, doctor. Sí, creo que claramente la investigación nos hace tener un ojo crítico, y más que quedarnos con lo que ya está, con lo que ya leemos, también pensar en qué más podemos hacer. ¿Qué hay de nuevo, no? Porque, claro, bueno, como sabemos, pues en este mundo la actualización es casi diaria, ¿no? Claro. Y bueno, doctor, ya que tocamos acerca de la influencia de la investigación a manera de formación,
¿cuál ha visto usted en su trayecto que es uno o bien cuáles son los factores que influyen al momento de poder dominar estas ciencias básicas? ¿Cuáles son estos factores que usted dice, bueno, al momento de nosotros poder dominarlas, voy a ver cierto resultado al momento de egresarme? Sí, bueno, mira, ahí yo creo que podría dividir un poquito el comentario. La primera es en la parte formativa, donde las ciencias básicas, algo bien importante es acercar las ciencias básicas a la parte clínica. Claro. Y creo que eso también en nuestra facultad ya tiene una larga trayectoria de cómo desde anatomía, histología, embriología, bioquímica, todas las ciencias básicas han incorporado el uso, por ejemplo, en fomentar el aprendizaje a través de casos clínicos. Claro. Y entonces eso, sea lo que sea, empieza a aproximar un poco más a nuestro estudiante a un contexto de aplicación. En ese momento de papel y lápiz, si lo queremos ver así, pero finalmente empieza a haber una forma de razonamiento que está de fondo. Y en eso creo yo que las ciencias básicas sí pueden ayudar un chorro. Claro. Creo que sí pueden fomentar el aprendizaje, la curiosidad, pero y también empezar a dibujar desde el principio el médico que queremos que sean en el futuro. Claro. Es decir, estar expuestos a situaciones, escenarios clínicos con diferentes etapas de formación, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Eso por el lado de la docencia. Y por el lado de la investigación, pues como lo comentaba, la realidad es que necesitamos que nuestros médicos egresados tengan la capacidad del pensamiento crítico que se desarrolla mucho en el tema de la investigación, ¿no? Es ese pensamiento crítico que luego aplicado a la medicina a veces conocemos como razonamiento clínico, donde el estudiante, el médico, el residente, el profesor, el egresado que está frente al paciente, pues es una competencia fundamental, ¿no? Que es pensar clínicamente, es decir, lo que llamamos técnicamente razonamiento clínico, como una habilidad y una competencia fundamental del médico. Totalmente, doctor. Sí, creo que por la parte de la docencia, como usted menciona, pues claramente son los cimientos, ¿no? O sea, al entender bien estas ciencias básicas, tenemos una muy buena base para posteriormente en la parte clínica poder razonar lo que estamos viendo más que tener que machetearlo. Uh-huh. Y doctor, siguiendo esta misma línea de la docencia, ¿cómo cree que ha evolucionado en torno al plan académico específicamente el enfoque de estas materias de ciencias básicas, doctor? Pues mira, cuando me tocó ser estudiante, obviamente no tenía la vista atrás, ¿no?, que puedo tener hoy, pero en su momento cuando estudiante sí, creo que sí fue muy difícil y muy árido aprender detalles muy finos que pasaba vamos a decir, se acababa el ciclo escolar y al siguiente mes ya no te acordabas de nada, de esos detalles finos que se iban perdiendo, ¿no? O sea, entonces, yo mismo como estudiante tenía esa sensación. De hecho, cuando me tocó brincar de tercer año a cuarto, es decir, pasar de los años básicos a los clínicos, uno mismo siente una dificultad de la aplicación del conocimiento porque todo lo traes en carpetitas, ¿verdad? Claro. Es decir, todo en tu cabeza, en tu memoria, y dices, híjole, pues es que de eso no me acuerdo, y es que de esto tampoco. Entonces, y esto sí me lo sé, pero esto no lo estaba ocupando, ¿no? Claro, entonces, sí. Dices, híjole, entonces sí es difícil ese transitar. Creo que afortunadamente eso es cuando estaba yo estudiante, estoy hablando del año 1996, por ahí. Luego, por ahí del 2005, viene un rediseño curricular importante. Pasó de planes anuales a ahora semestrales y se empezó a trabajar en el tema del razonamiento clínico. Claro. Y era un tema, y la educación basada en competencias, y teniendo como un eje toral o un eje central el razonamiento clínico. Entonces, en aquel entonces, los que estábamos recién egresados y que yo estaba iniciando pues mis estudios de posgrado, decía, híjole, pues qué padre, ¿no? Que llegó ese momento
y que dices, bueno, ya no me tocó vivirlo a mí como estudiante, pero qué bueno que me toca verlo y luego ser parte de ese grupo de docentes después que nos toca desarrollarlo. Claro. Y entonces con el tiempo se fue madurando cada vez más la idea de las competencias y el razonamiento clínico. ¿Qué fue lo que pasó? Que se empezó a migrar estos conceptos áridos de memoria a tener que ver con una cuestión de aplicación para el ejercicio profesional, ¿no? Y entonces ahí se vuelve algo bien interesante, porque las competencias pues obviamente no solo son conocimiento, también son actitudes y el saber hacer, ¿no? O sea, es el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Totalmente. Esas tres cosas que son el componente integral. Cuando los que nos formamos previamente, pues lo que interesaba era que te lo supieras, ¿no? Totalmente. Y el aprendizaje otro se dejaba un poquito a decir, bueno, con el ejemplo él lo está viendo. Y ciertamente, pero no existía una declaración, digamos, de las competencias del saber ser y del cómo actuar, claro. Qué competencias de esas habilidades que ahora le llaman habilidades blandas debería de tener el médico, ¿no? Entonces, de no estar escritas ahora ser claramente expuestas y buscar cómo desarrollarlas era algo bien interesante. Y creo que en eso la Facultad de Medicina actualmente es una institución que lo sabe hacer. Desde las ciencias básicas se incorporan así, ¿no? El ejemplo de nosotros mismos en anatomía, cuando analizamos el cuerpo desde diferentes ópticas, entre ellas, obviamente, la óptica del donador. Entonces, claro. También que se vuelve algo interesante y que transforma la forma de restablecer una relación con el cuerpo humano, ¿no? Claro. Entonces, es algo interesante, pero creo que la Facultad de Medicina en ese sentido tiene una amplia experiencia ya de más de 20 años trabajando por competencias. Sí. Y creo que el resultado se nota en el sentido de tener egresados con competencias no solo en el área del conocimiento, sino en el área del saber hacer y del ser. Totalmente. Sí, doctor, creo que es bastante importante esto que menciona usted, de no solamente abarcar una sola esfera de saber, sino también ser, saber aplicarlo, saber razonarlo. Creo que con ese enfoque definitivamente se forman mucho mejores médicos, ¿no? Bueno, creo que estamos sobre el tiempo y pues para cerrar este capítulo me gustaría, doctor, si pudiera dar 3 consejos a la comunidad estudiantil. Sí, pues mira, basados en la experiencia que me ha tocado vivir, el primero que les diría es como cuando me tocó lo del ingreso a la facultad, es sobreponerse al miedo. Es decir, no hay peor cosa que quedarse quieto, no experimentarlo, no vivirlo. Es no tener miedo a avanzar. Y eso creo es la primera. Y la segunda, por ejemplo, cuando el tema de buscar las oportunidades. A mí me pasó con lo de los grupos de investigación. Las primeras 2 puertas estuvieron cerradas, pero siempre hay una tercera o más que se va a abrir y que te puede eso apoyar y conducir a un sinfín de nuevas oportunidades. Pero lo interesante es buscarlas, perseguirlas hasta alcanzarlas. Y el tercero, que yo creo que tiene que ver con esto, es el no rendirse, el ser constante, el trabajar duro por las cosas, el hacerlas, el buscarlas y sobre todo siempre tener la posibilidad de ser esa puerta que se vaya a abrir, esa puerta que sí se va a abrir. Eso creo que es importante. Excelente, doctor. Muchas gracias por los consejos que nos da hoy. Definitivamente nos llevamos unos muy buenos consejos de su parte. Doctor, antes de dar cierre formal a este episodio del podcast del CUS, le quería preguntar acerca de en dónde lo podemos encontrar. Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y también en el Departamento de Anatomía estamos a la orden. Excelente, doctor. Muchas gracias por su participación hoy. En el Centro Universitario de Salud creemos que un medio de comunicación utilizado para informar es un medio de comunicación bien utilizado. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en redes sociales. También tenemos el WhatsApp abierto para cualquier duda que se les ofrezca. Manténganse al tanto para posteriores episodios del podcast que tendremos. Y recuerden que en el CUS te cuidamos de cerca.